Pues si les parece bien, podemos iniciar. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida a nombre de UNODC del Centro de Excelencia UNODC NEGI, con sede en la Ciudad de México, a este webinario que tiene como objetivo presentar el Estudio Global de los Homicidios 2023, que es realizado por la Subdivisión de Research and Analysis de UNODC con sede en Viena y que fue publicado y presentado en Nueva York la semana pasada. Como ustedes saben, el reporte global de homicidios es uno de los reportes más importantes a nivel global, en el sentido que nos da una caracterización del fenómeno de los homicidios con diferentes características. En especial, esta edición, que es la cuarta, nos presenta inclusive un apartado específico para América Latina relacionado o donde se relaciona el fenómeno del homicidio con el crimen organizado. Y les damos la más cordial bienvenida desde México, pero nuestros panelistas contamos con un panel muy rico de grandes socios que a lo largo de los años hemos colaborado en diferentes actividades. Y comienzo por presentar a la señora Ángela Me, que es la jefa de investigación de la Subdivisión de Investigación de la Oficina contra la Droga y el Delito, que nos acompaña esta mañana desde Atlanta en el marco de la Cumbre de Corrupción. Ella es la que supervisa y la que elabora todos estos tipos de reportes a nivel mundial, a nivel regional, no solamente el de homicidios, el de droga, el de cocaína y el de trata de personas, y así como el de tráfico contra la vida silvestre. A lo largo de su carrera, la señora Me, la doctora Me, ha ayudado a muchos países y ha colaborado con diferentes instituciones, no solamente a mejorar la información estadística en diferentes países, a generar herramientas que permitan a las diferentes instituciones que nos entendamos, como son, y quizá una de las más importantes, la clasificación internacional de los delitos, y es coautora y colaboradora de diversos informes analíticos en el marco del Sistema de Naciones Unidas y en colaboración con otras instituciones. En segundo lugar, le doy la bienvenida a la señora Natalie Alvarado. Ella es la coordinadora técnica sectorial de la sección de seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. La señora Natalie Alvarado cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas áreas del desarrollo de capacidades institucionales y gubernamentales en América Latina, especialmente en el sector de seguridad ciudadana y justicia. Desde 2012, la señora Alvarado lidera, implementa una agenda estratégica de seguridad en el BID y que ha tenido impacto en términos de la implementación de diferentes operaciones innovadoras y diferentes proyectos de asistencia en la región. En tercer lugar, le doy la bienvenida al vicepresidente Adrián Franco. Él es vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI desde 2019 y ha sido una de las personas líderes en el marco del desarrollo de la información en materia de seguridad y justicia no solamente en México, sino en América Latina, y hoy justo nos va a platicar en el marco de su papel como coordinador del grupo de trabajo de estadísticas de policía que está iniciando sus trabajos en la Comisión de Estadística de las Américas. El maestro Franco es no solamente el responsable desde 2019 de las bueno, desde 2009 a 2019 fue el responsable de las estadísticas de gobierno y seguridad y justicia en el INEGI y es maestro en gestión pública por la Universidad de Manchester en Inglaterra y maestro en administración pública por el CIDE. Finalmente, les quiero presentar a la señora Verónica Cusco, que es la responsable de las estadísticas de seguridad, justicia y crimen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, y quien se desempeña como responsable de las estadísticas de seguridad y justicia en este instituto, y está liderando y forma parte del equipo coordinador en el Ecuador, no solamente del desarrollo y de la coordinación con diferentes instituciones del sector seguridad pública e impartición de justicia para la construcción del indicador de feminicidio, y también está coordinando junto con UNODC el pilotaje de la implementación del marco estadístico de feminicidios. Les agradezco a nombre del Centro de Excelencia su participación
Dos de ustedes, como mencioné, la señora Mé se encuentra en Atlanta, la señora Alvarado se encuentra en Costa Rica en el marco de una reunión de ministros y pues quizá el esfuerzo adicional que hacen, no solamente estando en misiones de participar en un evento como estos y compartirnos los diferentes hallazgos y tener un espacio de reflexión sobre este importante estudio. Pues sin más, le doy la palabra a la señora Mé para iniciar, que nos presente y nos comparta precisamente los hallazgos más importantes de este estudio global. Thank you, Adriana, and greetings to everyone. Indeed. Gracias, Adriana, y sí, bienvenidos todos, desde luego desde Atlanta. También gracias a todos, a ti, a tu equipo, el Centro de Excelencia de Verdad en México, por esta gran organización y, bueno, por tomar el liderazgo siempre para promover este conocimiento de calidad en la región de Latinoamérica. Así que, bueno, voy a comenzar mostrándoles los resultados de esta cuarta edición del Estudio Global de Homicidios. Entonces, bueno, empiezo con estas cifras. Como pueden ver, estimamos que unos 458,000 homicidios hubo en 2021 a nivel global. Es el equivalente a 5.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y bueno, les muestro diferentes cifras en lo largo de diferentes regiones. Sin embargo, esto es en 2021 realmente impactó, bueno, estas cifras globales desde la adopción del SDG. Bueno, esto es las cifras más grandes de homicidios, de eventos de homicidios que se estiman de manera global. En 2022 no podemos ofrecer una cifra global porque algunos países, sobre todo los países grandes de Asia, todavía no ha finalizado ni comunicado sus cifras, pero bueno, si armamos información de 2022, pareciera que ha habido una pequeña reducción a partir del 2021 en cuanto a los homicidios globales, al menos eso parece. Y también quiero saber que, bueno, más allá del informe que podemos encontrar en el portal de UNDOC, se pueden encontrar informaciones y ahí los datos que van a encontrar en el portal van a encontrar datos nacionales que hemos compilado en los diferentes países para 2022 y 2021. Así que, bueno, van a encontrar para la mayoría de los países datos de estos 2 años. Y nuestro informe no solamente es compilar la información, sino también hacer la información digerible. Entonces, estos datos en homicidios que van a encontrar en el portal es algo comparativo, donde realmente traemos la información de diferentes países y también las hacemos comparable, sobre todo dentro de las definiciones estándares internacionales y las clasificaciones del crimen de la UNODC. Así que, de nuevo, algo desde la imagen global. Bueno, quiero darles una proporción en tema de cómo el homicidio de manera global encaja en otro tipo de actos violentos. Y aquí ven que en general esto es solamente promedio entre el 2019 y el 2021. Y aquí ven cómo los homicidios es mucho mayor el número de víctimas que, por ejemplo, muertes por conflictos, esto es a nivel global, y también el terrorismo. Víctimas del terrorismo, que bueno, de acuerdo a la clasificación internacional de crimen, bueno, son estas cifras. Y van a encontrar también en el informe un análisis, ya saben, este tema de que los homicidios globales, vaya, que son intencionales, a veces hay ahí como que algunas líneas medias borrosas, porque ya no sabemos si son homicidios intencionales o perpetrados o en muertes por conflicto. Así es por eso que ves una interacción entre los homicidios y las muertes por conflictos. Para el 2022 la situación, estos círculos son un poco diferentes porque los conflictos, bueno, incrementaron de una manera dramática, sobre todo con la guerra de Ucrania y bueno, entonces ahí está círculo azul y porque los homicidios, de la manera en que los vemos igual. Así que para el 2022, vagamente los homicidios siguen representando el doble del número de las muertes por conflicto. Y bueno, aquí esto es para dar un poco los colores de la distribución de los números de víctimas en los diferentes países y regiones. Y ven que en todo el continente americano está en rojo y bueno, está ahí de nuevo la proporción de cómo el continente americano, en términos del número de víctimas, bueno, va
Es un número importante a nivel global. Y bueno, luego vemos también las estimaciones del número de víctimas de homicidios es bastante grande también. Siempre estamos viendo aquí el continente americano, pero también el número más grande de víctimas fue más bien en África. Pero en el continente americano, bueno, aquí también como podemos ver, sigue siendo la región con una relación más grande de homicidios por región, sobre todo si la comparamos en términos de la población. Aquí vemos el número de víctimas por víctimas relacionadas con población. Y bueno, esto puede ser un poco diferente en estas relaciones. Y de nuevo aquí está este mapa global para ver dónde están los colores más oscuros, es la tasa más alta de homicidios. Y de nuevo, para tener una idea de cuáles son las zonas calientes, desde luego Sudamérica y también como pueden ver en África, donde también, bueno, estamos viendo esta situación. Ahora, aquí para tratar de, bueno, afinar, podemos caracterizar los homicidios desagregados y ahí podemos empezar con edad y sexo. Y bueno, esto es para el continente americano. No podemos construir esto de manera global porque África, bueno, no es así como que un hallazgo como lo tenemos para América, pero para el continente americano ven que el porcentaje más alto de víctimas son varones, sobre todo hombres jóvenes. Inclusive, aun cuando hay un cambio entre el 2015 y el 2021, sigue habiendo la tasa más alta de homicidios en el continente. Y ahí ven también los homicidios en adolescentes y ven que aun cuando va a haber en la región una reducción en general, la diferencia entre la línea azul y la roja, esto es entre 2015 y 2021, ven una reducción en la tasa, en particular en los hombres jóvenes, que no ha sido tan grande, bueno, comparado con lo de las mujeres. Y aquí también está una imagen general por región, la región en términos de las tendencias. Y aquí ven que en general en el continente americano tratamos de comparar esto con Europa. Y aquí ven este bache en 2017 y bueno, luego hay una pequeña reducción en el continente americano. Así que bueno, vemos aquí que en el continente americano, bueno, está dividido por subregiones. Ves que algunas regiones ha reducido y en otras ha aumentado, entonces sobre todo con el paso de los años. Aquí se ve un incremento en el continente, sobre todo en el Caribe, en los últimos 2 o 3 años. Y aquí, más allá del contar las víctimas de homicidio, realmente hacemos un esfuerzo para tratar de caracterizar el tipo de homicidio. We count and we provide estimates in order to Aquí se understand. silenció al ponente, no podemos escucharla, perdón. Different prevention strategies. Bueno, aquí es algo en cuanto a diferentes estrategias. Y aquí, para prevenir alguna muerte en la familia, bueno, diferentes situaciones familiares y algunas otras estrategias se requieren para reducir a los homicidios relacionados con el crimen, sobre todo el crimen organizado. Entonces, aquí se ve en esta diapositiva cómo caracterizamos el homicidio, tal vez a partir de 3 tipologías particulares: el homicidio relacionado con actividades criminales, el relacionado con algunas cuestiones interpersonales y otro con respecto a temas políticos. Y aquí podemos ver, sobre todo, por ejemplo, la violencia interpersonal. Bueno, esto sucede sobre todo en los hogares y algunas otras cosas relacionadas con otra situación, no sé, con competencias, diferentes situaciones. Y también, bueno, el crimen relacionado con el crimen organizado y también la violencia sociopolítica, que te puede estar relacionada con agendas políticas o prejuicios sociales y todo esto. Así que es una manera de conceptualizar o caracterizar este tipo de homicidios. Y también basamos en datos nacionales, también estimamos las dimensiones de estas diferentes tipologías. Claramente no todos los países del mundo pueden caracterizar esta tipología, sin embargo, cada vez que tenemos estas estimaciones, vemos algunas cosas que, bueno, más y más algunos países ven la importancia y también pueden caracterizar este tipo de situaciones. Y aquí vemos
Por ejemplo, de manera global, el 21% de homicidios relacionados con el crimen organizado. Cuando nos enfocamos en el continente americano, vemos que el crimen organizado es responsable por la mayoría de los homicidios. La barra que ven aquí representan determinado nivel, porque obviamente estas estimaciones se hacen, bueno, con algunas brechas de información. Entonces, lo que ven aquí, los números en estos círculos son las mejores estimaciones que podemos tener con el uso de los datos que tenemos. Y bueno, aquí, de nuevo, podemos hacer esto solamente a nivel global y solamente para el continente americano. No tenemos suficiente datos para hacer lo mismo para Asia y África, pero bueno, de nuevo lo que se trata es buscar las diferencias en la tipología, en los diferentes números que hay en el continente americano, como en Europa, la mayoría, es casi 70% de los homicidios están relacionadas con problemas interfamiliares, mientras que en el continente americano es solamente el 11%. Así que, bueno, este tipo de violencia es mucho menor en el continente americano comparado, aun cuando en general los homicidios son mayores en el continente americano. Bueno, esto es para que se den una idea de estas estimaciones. Ahora, ¿el por qué es importante? Aquí, esto da una idea de los porcentajes que le estaba mostrando antes, que de alguna manera revelan cierta tipología en diferentes países. Por ejemplo, aquí el continente americano, en diferentes países, ven que el naranja ven los crímenes relacionados con crimen totalizado y el azul oscuro es problemas y relaciones de pareja, de familia. Y aquí ven que los porcentajes de asesinatos son mayores en justamente crimen organizado en el continente. Así que esto detona un mayor número de homicidios. Y bueno, también ven que en el continente americano hay una tipología diferente. Por ejemplo, en Chile es el porcentaje más grande, está puede caracterizarse en temas de pareja, en el área gris. Bueno, es algunas causas desconocidas. Todavía no lo hemos caracterizado, pero por ejemplo, Chile se ve, parece un poquito más como Europa. En Europa se ve más la caracterización de los homicidios, parece más enfocado en algunos problemas de pareja y de familia más que el crimen organizado. Por ejemplo, en Jamaica también hay mucho de crimen organizado. Así que bueno, es importante también entender cómo las diferentes tipos de tipologías evolucionan. Y aquí estamos tratando de ver algunas tendencias, al menos en algunos países del continente americano, pero pueden ver que el crimen relacionado con el crimen organizado ha cambiado. Por ejemplo, sé que en el continente americano hay muchos ejemplos. Podemos ver el crimen organizado que detona de repente. Así que puede subir y bajar en los niveles de una manera muy importante en cuanto a la violencia, también puede decrecer. Sin embargo, la violencia intrafamiliar o entre parejas, bueno, eso normalmente no cambia mucho. Y también esto sugiere como que hay una situación, bueno, entre parejas o temas relacionados con pareja, y como que eso es algo más difícil de cambiar en el corto plazo. Más bien esto sería una situación que genera más tiempo, pero el crimen organizado, bueno, eso sí está relacionado con cambios que suceden mucho más grandes, por ejemplo, tráfico humano, de tráfico de personas, perdón, o algún otro tipo de situaciones criminales. Y bueno, aquí para acercarnos a la situación de pareja o violencia familiar, aquí está el número de mujeres. Quiero que vean, hicimos un esfuerzo con las estimaciones de los homicidios para ver sobre todo cuáles de ellos eran feminicidios. Y aun cuando los feminicidios, bueno, son todas perpetrados dentro de la familia o fuera, en muchos países aún no tienen estimaciones. Y lo que sí podemos estimar tal vez son el número mayor, más general, de mujeres, vaya, las mujeres que han sido asesinadas, ya sea por sus parejas o por miembros de la familia. Así que con esto estamos tratando con los años de mejorar estas estimaciones para apoyar a los países a mejorar justamente estas cifras. Y aquí vemos las tendencias que podemos estimar
para diferentes regiones en el continente americano. Podemos ver que hay este incremento en términos de los feminicidios, mientras que en Europa, en largo plazo, bueno, ha habido una pequeña reducción. Y aquí también vemos las tendencias por las subregiones, tanto del continente americano como de Europa. Y bueno, en términos de la caracterización, los homicidios relacionados con el crimen organizado, como mencioné hace rato, hay determinado tipo de violencia que puede cambiar muy rápidamente. Aquí hay un ejemplo en Ecuador, un país que normalmente era muy tranquilo, y otros países que han tenido, no sé, mucha violencia por crimen organizado. Ecuador ahora está experimentando este tipo de violencia por algunos tipos de grupos que están buscando control. Y aquí ven este ejemplo de cambios drásticos que están sucediendo en Ecuador, en la izquierda, pero la derecha también es para entender mejor. La falta de violencia no quiere decir la falta de crimen organizado. Y hay una razón por la que estamos utilizando estos datos, es para poder mirar los indicadores que de alguna manera señalan la presencia de crimen organizado en diferentes áreas en México, y luego vemos la tasa de homicidios. Y aquí podemos encontrar muchos detalles en este informe. Y aquí básicamente lo que están viendo, esto significa que, bueno, al inicio, cuando no hay mucho crimen organizado, donde se sugiere que el crimen organizado está imponiendo el territorio, bueno, hay mucha violencia, pero mientras más crece este crimen organizado, hay menos crímenes. Y esto sugiere realmente que de alguna manera, cuando el crimen organizado ya toma control de un territorio, la violencia cesa. Entonces, este es un mensaje como para decir que es importante ver claramente el nivel alto de homicidios, sobre todo en el continente americano, relacionado con el crimen organizado. No significa que haya falta de violencia o la ausencia del crimen organizado. Aquí, bueno, también es para darles una idea de la otra tipología sociopolítica, y también van a ver en el informe cuando vemos en particular, no tal vez los asesinatos de personas, sino tal vez para defender los derechos, los territorios, trabajadores humanitarios. Así que bueno, aquí esto es un ejemplo de cómo algunos ha habido muertes de periodistas. Y bueno, también cuando se hace un análisis, aquí se puede encontrar en el informe una serie de reportes que se va a publicar en julio, el análisis de la región del Amazonas. Ahí vimos los incendios que se ven ahí en el mapa. Bueno, sobre todo tienen que ver con muertes para personas que defendían el medio ambiente. Así que cuando se ve que hay una concentración de acción, sobre todo con algunas minas ilícitas o talas ilícitas que afectan al ambiente, también hay crímenes que de alguna manera atacan a las comunidades, y las comunidades luego se defienden, y entonces se ven, bueno, estos asesinatos por defensores de derechos humanos. Así que bueno, hay regiones como por ejemplo el Amazonas, donde está la concentración de esta situación de crímenes junto con este tipo de violencia en particular que afecta a las comunidades, sobre todo en particular en esta región amazónica. Y bueno, aquí se puede ver también el mecanismo. Aquí está la caracterización de los homicidios, y también vemos cómo los homicidios de alguna manera se realizan. Aquí vemos claramente las armas de fuego, y ven de manera global. Y bueno, aquí una serie de situaciones, de problemas que hay global, y vemos que esto es, bueno, particularmente cierto en algunas regiones. Si van al informe y ven los mapas en este continente y americano y Europa, ven la diferencia grande. Sobre todo, la mayoría de los homicidios están relacionados o están incluidos con armas de fuego, y en Europa más bien son objetos punzocortantes. Aquí lo pueden ver, 75% de los homicidios en el continente americano fueron realizados con el continente, y solamente 17% con otro tipo de objetos. Entonces, van a ver en el reporte cómo el, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego y el nivel de homicidios y cómo están relacionados. Así que realmente esto sugiere
el rol de las armas de fuego, sobre todo en el continente americano, que en términos de detonar en altos niveles de homicidios. Y también antes veíamos en el análisis del informe, esto no solamente es algo, vaya, en algunos países, como por ejemplo Europa, donde hay un mayor alto de propiedad de armas de fuego que en el continente americano. Sin embargo, un menor que en otros lugares. Así que bueno, algo que caracteriza al continente americano es la combinación de un alto nivel de tráfico, no tanto de propiedad, sino de tráfico de armas de fuego y el crimen organizado. Y eso detona estos niveles muy elevados de homicidios cometidos con armas de fuego. Y aquí está el ejemplo del análisis que estaba mencionando. Aquí ven el porcentaje del cambio. Vaya, el porcentaje sí cometido con armas de fuego y cómo cambia a los diferentes tipos de homicidios. Así que ven, mientras más grande el porcentaje de asesinatos cometidos con armas de fuego, bueno, eso implica justamente algunas situaciones. Aquí ven los puntos, qué tantas armas son propiedad de las personas y aquí qué tantos homicidios. Ven que mientras más armas hay en propiedad de las personas, hay más homicidios por armas de fuego. Y aquí para concluir, también aquí estamos mirando la respuesta a la justicia ante los homicidios y el crimen. Y aquí podemos ver las tasas de las personas. Ven aquí que las víctimas del homicidio en azul comparado con el naranja, que son las personas condenadas, y el rojo, que son los sospechosos que realmente estuvieron en contacto formal con la policía y al final sí las condenadas. Entonces, bueno, esto realmente sobre todo impacta que en el continente americano hay una brecha enorme entre el nivel de homicidios y el nivel de justicia criminal, los arrestos y convicciones. Así que realmente muestra que en la región del continente americano es la región con mayor grado de impunidad. Y aquí vemos en la derecha prácticamente los mismos datos que muestran la mayoría de los perpetradores son varones, más del 90%, y con los años esto no ha cambiado. Ahora, aquí podemos concluir mostrando a las personas apresadas, el nivel de personas que están en prisión por homicidios comparados con el total de personas en prisión. Así que ven que los prisioneros por homicidio están en rojo y en términos de su porcentaje, aquí ven, si quieren enfocarse en el continente americano, ven que, por ejemplo, en países del Caribe y la región centroamericana es el mayor porcentaje de todos los prisioneros y los relacionados con convicciones por homicidio están muy pequeños comparado con Norteamérica y otras regiones. Así que bueno, de nuevo, esta es mi última diapositiva que los invita a mirar también el capítulo y tenemos esto de megatendencias. ¿Cómo podemos entender y entender acerca de los homicidios en el contexto de qué es lo que sucede en el mundo? Así que vemos el contexto de los cambios demográficos y miramos también en términos de cambio climático y cómo esto en particular, el cambio climático puede cambiar y reducir los recursos naturales y cómo esto también puede detonar violencia. Y bueno, desigualdades que están surgiendo de manera global, con todas las transformaciones que están dando, vemos y estos análisis en el informe. Bueno, dicho eso, Adriana, de vuelta a ti el micrófono. Gracias, Ángela. De verdad que fue increíble cómo en tan pocas diapositivas pudiste resumir 5 capítulos tan amplios. Y de veras es maravilloso ver el resumen ejecutivo, los puntos claves, pero creo que tu presentación nos da una idea muy completa y que nos invita a varias agendas por venir el próximo año. De verdad me sorprendió la capacidad de poner 5 capítulos bastante extensos con muchísima información resumidos en menos de 30 láminas y cumpliste más que perfecto los minutos asignados. Antes de darle la palabra a nuestra primer panelista, que quizá recordar algunas
la interpretación que estamos teniendo en diferentes idiomas, tenemos interpretación simultánea al español, en el caso de Ángela, al francés y al portugués, y debido que al volumen de asistentes que tenemos registrados, no podríamos darle la palabra. Vemos desde el inicio de la sesión algunas manos levantadas, entonces nos sería imposible habilitar un mecanismo para que todas las personas que están registradas o que están participando lo hicieran de viva voz, y les quisiéramos invitar, por favor, a que cualquier duda, participación que tuvieran, lo hicieran a través del chat, y haré mi mejor esfuerzo en mi carácter de moderadora de intentar transmitir la mayor cantidad de preguntas a nuestros panelistas. Ahora, después de esta presentación, que como mencionaba hace un momento, considero que fue sumamente estratégica, donde de manera muy clara dio un panorama, Ángela, de lo que ofrece la información disponible. Angela, just before we go to the panelist sessions, can I just Antes de irnos a la sesión de panelistas, pudiera traer una pregunta aquí para ti. Y quiero aprovechar la oportunidad que tú eres la cabeza de esta situación de análisis e investigación relacionados a crímenes y drogas. Quisieras poder tener una segunda participación de cómo pudiéramos sumar diferentes informaciones. No sé si pudieras ligar tal vez los temas entre tráfico de drogas con tráfico humano o tráfico de personas y algunos otros recursos, tal vez fuentes estadísticas, analíticas que pudiéramos tener en la UNODC. Sí, antes de entrar a nuestra sección con nuestros panelistas, si pudiera ir, y sobre todo aprovechando su carácter de jefa de la subdivisión de investigación de UNODC, si nos pudiera ir comentando cómo podríamos también utilizar otros recursos que tenemos en UNODC en materia de estadísticas disponibles, ya sea relativas al tráfico de personas, al tráfico de drogas y algunos otros temas y recursos disponibles. Sin más, le doy la palabra a la señora Natalia Alvarado, y quizá nada más un poco en el contexto de, estuvimos pensando mucho qué hacer en este primer seminario, y lo vemos justo como una primer actividad que nos podría dar el lanzamiento de una serie de actividades en 2024 y 2025 en diferentes subregiones de América Latina. Y una de las razones por las que invitamos al Banco Interamericano de Desarrollo son dos en realidad. Uno, porque han sido un acompañamiento de diferentes países a través del financiamiento y la asistencia técnica que brindan a lo largo de toda la región, pero también en materia de políticas de prevención, de detección, de capacitación a diferentes instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, pero también han sido un socio extraordinario en el fortalecimiento de capacidades estadísticas en la región. Y creo que justo lo que presentó la doctora Mea ahorita, donde América Latina es una de las regiones con mayor información disponible, pues demuestra quizá el éxito de estas participaciones en conjunto y de logro de estas intervenciones. Sin más, Natalie, como dirían, the floor is yours, hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la introducción y sobre todo por la invitación. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del Centro de Excelencia del INEGE por esta invitación. Un saludo muy especial a Ángela May. It was amazing, the presentation. I really... De verdad, gracias por esta presentación. Admiro esta capacidad de presentar un informe tan complejo en palabras simples. Saludo también a Adrián Franco, vicepresidente del Sistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Impartición de Justicia del INEGE de México, un socio invaluable en todo lo que ha sido el trabajo y la generación de estadísticas. Y un saludo también a todos los que están conectados hoy en este evento tan importante. Quisiera comenzar comentándoles que desde el primer lanzamiento, desde el 2011, que yo me recuerdo de este informe, siempre fue como un paso muy significativo en el entendimiento global de los homicidios, cuáles son sus causas y las medidas efectivas para su prevención y su reducción.
yo creo que a mí sí me gustaría rescatar en estos comentarios que me corresponden, que es un informe muy valioso para nuestra región en América Latina, en donde sabemos la calidad y la disponibilidad de las informaciones estadísticas en materia de seguridad es siempre un gran desafío. Y sí quiero destacar la importante misión que este informe trae como un bien público muy valioso, tanto para los países, para tener una perspectiva comparada y para guiar sus políticas públicas, también para la academia. Con esta información se permite avanzar en el conocimiento que la región tanto necesita para comprender las dinámicas y aquellas causas que están subyacentes a la violencia de la región, a la sociedad civil en general, ya que nos permite informar y tomar conciencia, lo que puede también movilizar a los ciudadanos y a las organizaciones para contribuir en la búsqueda de soluciones, y por supuesto a organismos internacionales como nosotros, el Banco Interamericano, quien apoya a los países en materia de seguridad, que ya llevamos más de 2 décadas en esta ardua tarea. Para nosotros es una herramienta esencial para el diálogo con nuestras contrapartes en los países. Definitivamente en mis reuniones que he tenido a nivel de los ministros, inclusive aquí en Costa Rica, ha sido un punto de referencia para el diálogo que tenemos con los gobiernos, así como nos permite también informar nuestros diseños y nuestras evaluaciones de las operaciones que generamos con los países. Así que gracias nuevamente a la UNODC por este esfuerzo y por la constancia en general de generar un informe que es tan valioso para todos. Yo quisiera destacar una característica particular de este informe de homicidios, que es que cada vez se expande y profundiza mucho más el análisis, y yo creo que el reporte global de homicidios del 2023 no es la excepción. En efecto, es un estudio que presenta varias innovaciones en comparación con los informes anteriores, y yo quisiera resaltar y hacer eco de algunos de estos puntos que mencionó Ángela, porque son muy relevantes para el trabajo que hacemos muchos en América Latina. Uno, la importancia y el enfoque que tiene en el desglose de las tendencias y las dinámicas detrás de la violencia. Pone énfasis en comprender los contextos de dónde ocurren los homicidios, y Ángel hablaba mucho de la caracterización de los homicidios, y también un poco de la granularidad, es decir, la importancia de tener estos datos a nivel de país, pero también a nivel de ciudad, inclusive a nivel de barrio, y yo me voy a expandir un poco más al respecto cuando veamos el énfasis que tiene el reporte en cuanto a lo que nos hace algunos descubrimientos en materia de crimen organizado. Por otra parte, incorporó un análisis que a mí me pareció extremadamente importante, y para nosotros que trabajamos en las mejoras de las capacidades institucionales de los países, y es el tema del análisis de las capacidades de las entidades del sistema penal criminal para responder al crimen. Yo creo que fue interesante e innovador que a partir de información sobre el número de personas, de individuos arrestados, procesados y finalmente condenados por homicidio, esto comparado con el número de víctimas, da una mirada de conjunto de todo el sistema para identificar dónde están estos cuellos de botella para realmente disminuir la impunidad en la región. Y cómo, para mí es otro mensaje que fue fundamental, el abordaje de toda la cadena del sistema, ya que justamente las bondades y las fortalezas de uno pueden ser las desventajas, y cómo es importante que se trabaje a nivel del sistema y se le entienda como sistema. Algunos hallazgos de este estudio relevantes para resaltar, pues tristemente seguimos siendo la región más violenta del mundo. Es importante ver cómo este fenómeno es tan dinámico en nuestra región. Si bien hubieron en algunos países o subregiones de América Latina unas disminuciones, vimos también con mucha preocupación las tasas de homicidios que crecieron rápidamente en lugares en donde realmente es sorprendente y donde antes esto no era el caso. Lamentablemente, la violencia contra la mujer y el femicidio siguen siendo endémicos en nuestra región, y como mencionaba Ángela, preocupante prevenirlo en cierta manera, que lo difícil que es
llegar a tareas de prevención o programas de prevención en un fenómeno que parece estar como arraigado en nuestra región. Definitivamente, esto es algo donde quisiera resaltar la importancia de seguir trabajando para contar con más y mejores estadísticas de violencia basadas en género, así como herramientas que hagan uso de esta información. Por parte del banco, nosotros seguimos impulsando la necesidad de capturar con mucho más claridad y caracterización de esta violencia a través de encuestas de victimización que hemos tenido a nivel de la región y lo seguimos impulsando fuertemente. Además, estamos implementando varias herramientas de análisis de valoración de riesgo de violencia contra la mujer, con uso, por supuesto, de datos para llegar inclusive a análisis predictivos. También estamos participando en iniciativas para, a través de los datos abiertos de ILDA, para la estandarización de los datos de femicidios en la región. Y yo creo que estas iniciativas son fundamentales para seguir avanzando en este camino. Otro dato que nos parece muy sorprendente y hay que destacarlo y hay que visualizarlo mucho más es la tasa de homicidios que tenemos en América Latina de niños y niñas. Esto es inclusive el doble del promedio global. Es una violencia que en muchos casos pasa de manera desapercibida y no se refleja adecuadamente en las estadísticas. Este tema necesita ser priorizado y es por ello que desde el BID, en coordinación también con el UNODC, estamos comenzando a generar varios trabajos e iniciativas para mejorar la información y la disponibilidad de datos de las violencias contra los niños y las niñas. Muchos están orientados en cuanto a la explotación sexual en línea y la generación y distribución del abuso sexual infantil. Por otra parte, otro de los datos que destacaron es la pérdida justamente del capital humano que tenemos en la región, particularmente pues los hombres siguen siendo las principales víctimas de este homicidio y muchos asociados en América Latina se relacionan con el crimen organizado. Y justamente este es uno de los temas en los cuales yo quisiera pararme un poco para que lo conversemos, y es el tema del crimen organizado en la región, quien ha generado, como mencionaba Ángela, digamos, asociación de aumentos en los niveles de homicidio y estos homicidios además asociados con una gran proliferación de armas en la región que probablemente también estén muy vinculados con el tema del crimen organizado. Como indica este informe, el desafío del crimen organizado que estamos hoy observando pues no es el mismo que teníamos hace 2 o 3 décadas, y que está surgiendo e impactando en lugares que antes no nos imaginábamos. Nos encontramos en una amenaza que está transformada y escalada y que además explota las persistentes vulnerabilidades de nuestros países y que ha capitalizado en fenómenos como la globalización, la expansión comercial, el auge de la conectividad digital e incluso la pandemia. ¿Para qué? Para fortalecerse y diversificar y expandir su influencia. Y creo que esto nos lleva al otro punto, que es las dinámicas del crimen organizado tan rápidas y cambiantes que hacen mucho más difícil la comprensión y el entendimiento de este fenómeno. Estas organizaciones participan de una amplia gama de mercados, originando muchas economías ilegales de gran magnitud, recurre frecuentemente a la intimidación y a la violencia con los objetivos de consolidar su poder, y también, como lo mencionaba Ángela, pueden operar sin violencia, y yo creo que ahí hay una asociación muy grande en lo que es violencia y corrupción, así como ellos infiltran tanto comunidades e instituciones. Así que el crimen organizado es un problema generalizado en nuestra región y su naturaleza oculta y compleja hace más difícil medirlo para abordarlo de una manera efectiva. En este sentido, y pues justamente por esa naturaleza compleja y oculta que tiene el crimen organizado, la región debe y requiere seguir avanzando en la generación y en la calidad de datos. Y no solamente eso, necesitamos desarrollar instrumentos metodológicos específicos que permitan analizar e identificar cuáles son cómo operan, cuáles son las dinámicas y cómo impactan.
Y en estas metodologías más específicas se requiere que tengan mucha granularidad, es decir, que sean datos a un nivel casi de microterritorio. Además de esto, necesitamos avanzar con datos cualitativos. De ahí me refiero muchos a encuestas. Son fenómenos que no se reportan, que no se denuncian, y muchas de las dinámicas, justamente por el miedo y por la cooptación que estas organizaciones tienen, por supuesto, son de manera oscuras y ocultas. Entonces aquí necesitamos avanzar con nuevos instrumentos. El Banco Interamericano en este momento consideramos que este es un paso fundamental para entender el ecosistema en el que opera y se fortalece el crimen organizado y generar políticas de respuesta a acuerdos. Este es un área en la que estamos comenzando a trabajar y, por supuesto, el desarrollo de una manera de colaboración con varias instituciones va a ser fundamental para poder avanzar en uno de los fenómenos que hoy por hoy nos está afectando de manera muy fuerte en la región y que necesitamos tener otros tipos de instrumentos. Quisiera concluir reiterando pues, lo valioso de la información y el análisis de este informe y por supuesto hago eco de un mensaje recurrente que siempre surge de este informe y que si bien puede sonar repetitivo es fundamental. La inconsistencia y la falta de datos nos van a obstaculizar seriamente los esfuerzos que tengamos para poder tener políticas efectivas en materia de seguridad y creo que el avanzar en las estadísticas, en marcos metodológicos para analizar fenómenos que son tan complejos como el crimen organizado es un paso al cual tenemos y hago un llamado a los gobiernos, a las organizaciones y a los actores para que prioricemos justamente este aspecto. En este sentido, este informe no debe ser visto solo como un resumen de dónde estamos ahora, sino como un punto de partida hacia dónde necesitamos ir y la ruta hacia una solución efectiva y sostenible en la reducción de este flagelo comienza por los datos de calidad y es una responsabilidad colectiva de asegurar que estos datos estén disponibles, que los datos sean confiables y que esté al alcance de cada uno de nosotros para que podamos trabajar en la región para lograr, por supuesto, lo que queremos todos, un lugar más seguro. Muchísimas gracias, Adriana. Yo voy a tener que ausentarme unos minutos antes de la finalización del evento, pero aquí hay un equipo que me acompaña del banco por si hubiera preguntas específicas sobre esta presentación o sobre el trabajo que hacemos en el banco. Muchas gracias. Al contrario, Natalie, muchísimas gracias. Sabemos que estás en el marco de una reunión con ministros de Hacienda y por el contrario, más que disculparte, te agradecemos mucho la participación y sobre todo las cuestiones que resaltaste y que siguen muy bien la conversación y abre más bien, diría yo, diferentes conversaciones y marcas inclusive algunas líneas de acción que podríamos trabajar el año que entra de manera coordinada con diferentes países y con instituciones que ojalá levanten la mano para trabajar iniciativas específicas. También quizá antes de que dar la palabra a nuestra siguiente panelista, me gustaría resaltar algo que mencionabas sobre la necesidad de tener información consistente y el uso de los marcos estadísticos como una herramienta de diálogo, ¿no? que es lo que nos permite la caracterización de manera conjunta entre diferentes instituciones de los fenómenos, es lo que nos permite entenderlos de la misma manera, es lo que nos permite tener objetivos comunes e ir pudiendo construir diferentes actividades de manera coordinada y digamos en equipo. Angela, just there are a few questions and some of our colleagues. Ángela, hay algunas preguntas. Algunas de nuestros colegas que están participando aquí querrían tener un poco más de información acerca de las últimas diapositivas, acerca de la automatización y digitalización de la información sobre los homicidios. Y tal vez si pudieras explicar un poco más acerca de la diapositiva donde estaba relacionando el fenómeno sobre el crimen organizado y las tasas más bajas cuando el crimen organizado como que ya está bien penetrado y cuando ingresan inicialmente a un territorio. La presentación
disponibles. Si nos dan oportunidad, la semana que entra la tendremos traducida en español. Y sin más, le daría la palabra a nuestra siguiente panelista, a la señora Verónica Cusco, del Instituto Nacional de Ecuador. Vero, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias Adriana por la oportunidad. Quisiera iniciar extendiéndoles un cordial saludo y también un agradecimiento especial al Centro de Excelencia y también al UNDOG de parte de nuestro director ejecutivo, el señor Roberto Castillo, que por temas de agenda no nos pudo acompañar en esta mañana. Para compartirles el tema que hoy nos han dado la oportunidad de hacerlo, quisiera compartir mi pantalla. No sé si tengo la opción, sí. Y ya la están viendo y me pueden confirmar. Adriana, por favor. Sí, Vero, nada más si la pones en modo presentación, la vemos bien. Ok. Creo que ahí se está cargando en modo Se está cargando, parece. Sí, ya. Ahí está. Muchas gracias. En esta mañana quería contarles la experiencia de Ecuador en cuanto a la homologación y validación de datos de homicidios intencionales y también de indicadores de femicidios. Quisiera iniciar contándoles cómo se articula la estadística oficial en Ecuador. Tenemos un sistema estadístico nacional que está conformado por todas las instituciones del sector público que realizan actividades de carácter estadístico. Este espacio o este entorno del Sistema Estadístico Nacional está orientado al seguimiento de agendas de desarrollo que pueden ser nacionales o pueden ser internacionales como la Agenda 2030, está orientado a la organización de la producción estadística oficial y también a la difusión de esta información estadística oficial de manera articulada y ordenada. El CEN tiene un órgano nacional que es el Consejo Nacional de Estadística, y el INEGI que funciona como el coordinador de este espacio. Y dentro de las atribuciones que el instituto tiene, además de planificar, organizar y articular la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional, también tiene la atribución de crear comisiones especiales de estadística, cuyo objetivo principal es aportar a las instituciones que son parte del CEN en la mejora de la calidad estadística. Entre otras temáticas, el INEC tiene 13 comisiones activas y una de ellas es la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, cuyo objetivo básicamente es impulsar la producción y el fortalecimiento de la información sobre la temática de seguridad, de justicia, de crimen y de transparencia. De esta forma se articula el Sistema Estadístico Nacional mediante estos espacios técnicos y estratégicos de las comisiones especiales de estadística. Y en el marco de estos espacios es en donde se trabaja la gestión de la información de homicidios intencionales y de femicidios también. Contarles aquí algunos aspectos metodológicos sobre el registro estadístico de homicidios intencionales. Este es un registro administrativo que provee información estadística oficial, accesible, oportuna, consistente, integrada en tiempo real. Ahí la recolección de la información se hace diaria, es confiable y de calidad sobre los homicidios intencionales, con el fin de que tenga un aporte para el diseño de políticas públicas y también que facilita la toma de decisiones a quienes les compete y a los actores inmersos en generación de política pública. La unidad de análisis son los homicidios intencionales. Aquí resaltar que este indicador se ha construido en base a la metodología de las recomendaciones de inclusiones y exclusiones de la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. Tenemos la información disponible desde enero del 2014 y, como les decía, la información tiene una recolección diaria hasta el 2023. La fuente de este registro es el Registro Estadístico de Homicidios Intencionales, que es producido por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Extorsiones de la Policía Nacional. Y hay un proceso que realizamos en el marco de este equipo técnico y estratégico de la comisión, que se realiza una validación de calidad. Ya lo mencionaba en su presentación Natalie, sobre la importancia de tener datos de calidad, de tener datos oportunos.
Entonces se realiza un ejercicio de validación con otros registros administrativos que complementan a la calidad del registro de homicidios intencionales, y tenemos, por ejemplo, el registro del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales, que son las noticias de delito que registra la Fiscalía General del Estado. Tenemos el registro de estadísticas de producción judicial del Consejo de la Judicatura, que acá viene a ser lo que refiere a los tribunales. Y también realizamos una validación de información y una búsqueda intencional de algunos casos que se quedan como indeterminados en el registro estadístico de defunciones generales que el INEC también publica año a año. Esto como una parte del proceso, digamos, de la operación estadística de manera macro de los homicidios intencionales, y adicional a ello tenemos otro proceso también que nos permite dar seguimiento caso a caso de la información de los registros de homicidios intencionales de mujeres y de femicidios. En este mecanismo articulador de la Comisión de Estadísticas realizamos la integración y el uso de la información. Entonces, iniciamos con un espacio técnico que funciona como un mecanismo articulador que está conformado por varias instituciones, tanto del sector de la función judicial como también de la función ejecutiva. Partimos de 3 registros administrativos, el uno que es de la Policía Nacional, que se genera a través de las actas de levantamiento del cadáver; el otro registro administrativo, que es de la Fiscalía General del Estado, en donde se registran las denuncias por algún delito contra la vida, se apertura una carpeta fiscal; y el Consejo de la Judicatura, el registro administrativo, donde se recolecta la información de los casos que ya han sido judicializados. Posterior a tener estos 3 registros administrativos, el grupo técnico realiza una validación, una consolidación y actualización permanente de la información, de tal manera que contamos con información retroalimentada, actualizada, y también con este grado de calidad que da el que las instituciones trabajemos en conjunto, cooperemos en conjunto y podamos tener datos homologados. Ya con este ejercicio de consolidación, de articulación de las instituciones y de la información, tenemos un registro, una base de datos que nos sirve como insumo para generar análisis descriptivos, indicadores del sector justicia, y también ya para la difusión de la información. Es el INEC el que coordina, lidera este espacio técnico y da seguimiento semanal al proceso de la validación, tanto del registro estadístico de homicidios intencionales y como este otro subconjunto, digámoslo así, de homicidios intencionales de mujeres y de femicidio. Quisiera centrarme en esta lámina en contarles algunas de las variables principales que se recopilan en el registro de homicidios intencionales de mujeres. Este indicador es uno de los que nos da cuenta de la trazabilidad del registro. Iniciamos con la información desde la estadística de entrada a través del acta de levantamiento del cadáver. Una vez que las autoridades competentes han tenido conocimiento del cometimiento de un hecho violento, asiste la Policía Nacional a través de su Dirección Especializada de Muertes Violentas, realiza la recopilación de información a través del instrumento de recolección, que es el acta de levantamiento del cadáver, y nos permiten tener variables que caracterizan de manera geográfica, que podemos caracterizar el evento, la fecha, qué arma fue utilizada, la causa de muerte, cuál fue la presunta motivación del cometimiento de este hecho. Tenemos, entre otras variables, que nos permiten caracterizar a la víctima, como por ejemplo la edad, la nacionalidad, la etnia. Tenemos si la víctima estaba en condición de embarazo, en un periodo de gestación, y por el lado de los presuntos agresores, entre otras variables, también recopilamos información que nos permite caracterizar de manera sociodemográfica, como la edad, el sexo, la nacionalidad, etnia, cuál era la relación entre la víctima y el agresor, si se suicidó, si se encuentra prófugo. Y finalmente, en una etapa de respuesta del Estado, tenemos variables e información que nos permite dar cuentas de la etapa preprocesal y la etapa procesal de cada uno de los homicidios intencionales de mujeres. Entonces, como podemos ver acá, tenemos esta trazabilidad del indicador
desde el registro, continuando por la apertura de la investigación previa de una carpeta fiscal con los casos que son judicializados para la respectiva administración de justicia y finalmente conocer si el presunto agresor tuvo una sentencia condenatoria, si esta sentencia se encuentra ejecutoriada o cuál es su estado procesal. A continuación, a manera de gestión de la información, contarles cuáles son algunas de las fases que este equipo interinstitucional del Grupo de Fortalecimiento Estadístico sigue para la consolidación y la construcción del registro estadístico, iniciando por la recolección. En la recolección de la información, las instituciones, como les mencionaba al inicio, la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, el Consejo de la Judicatura, recolectan la información de acuerdo a sus competencias. Ellos tienen sus sistemas de recolección de datos, sus formularios de recolección y entre otras variables que también recolectan propias para sus actividades. En el Grupo de Fortalecimiento Estadístico se han seleccionado algunas de ellas que nos permiten abonar al análisis de la problemática de homicidios intencionales y específicamente de los femicidios y muertes violentas de mujeres. La información se consolida a través de este mecanismo articulador que tenemos. Y en cuanto al procesamiento de información, ya se procede a construir una base de datos que se encuentra validada y homologada y consensuada por las instituciones. Y aquí realizamos el cálculo de nuevas variables que son útiles para la operación estadística y generamos ya reportes estadísticos. Avanzando con el análisis de la información, se generan indicadores, se procesan tabulados, se generan series calculadas, indicadores como la tasa de homicidios, la tasa de femicidios, y se ejecutan ya análisis descriptivos, análisis evolutivos o comparativos de la información que se cuenta de la información histórica. Finalmente, en la etapa de difusión, las instituciones que somos parte de este equipo interinstitucional se promociona y publicamos los datos, la información, los productos estadísticos a través de diferentes medios que pueden ser nuestras páginas web, pueden ser lanzamientos en redes, ruedas de prensa, entre otros medios. Y también se ejecutan las actividades que satisfagan los requerimientos de información de los diferentes usuarios que tenemos, como puede ser desde la academia, sociedad civil, otras instituciones públicas, organismos internacionales. Damos aquí también a través de estos registros respuesta a consultas o a recolección de información que hacen otros organismos, como por ejemplo el misma estudio de tendencias delictivas que recolecta año a año la UNDOG. Y acá contarles algunos de los productos estadísticos que las instituciones difunden en sus diferentes páginas web. Por ejemplo, desde el INEG tenemos un espacio en nuestro sitio web en donde publicamos información de delitos de mayor connotación. El Ministerio del Interior, que es el responsable de la operación estadística de homicidios intencionales, realiza también difusión de datos, igual en el marco de una política de datos abiertos. Tenemos la difusión mensual de la base de datos de variables que digamos que no son sensibles o confidenciales, pero los datos están de acceso para los usuarios. Y ya nada más como para ir concluyendo mi intervención, algunos datos de los homicidios intencionales y femicidios en Ecuador. Justo la señora dijo en su exposición y dio como ejemplo el caso de Ecuador. Es así que en lo que va del 2023, entre enero y noviembre de este año se han registrado 7.269 homicidios intencionales, que claramente ha superado el registrado en el año anterior, en el 2022, en el mismo periodo de enero a noviembre, se registraron 4.352 homicidios intencionales. Entonces podemos ver aquí la tendencia que ya también lo han mencionado. Ecuador era un país en el que hasta el año 2019 su tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes no superaban
no superaba a 10, pero a partir del 2020 vemos cómo se va incrementando este indicador. Es así que en el 2022 se registraron 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y podemos ver que comparando con un año, digamos, sin considerar estos años atípicos de la pandemia de la COVID-19, Ecuador ha experimentado un aumento del 294% en este indicador de la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, si comparamos el año 2022 con el año 2019. Algunas variables que nos permiten también caracterizar a los homicidios intencionales. Aquí son datos para el año 2022. Podemos ver que 8 de cada 10 víctimas fue asesinada con el uso de un arma de fuego. El porcentaje que le sigue es por un arma blanca, con el 10%, y también en donde ocurrieron los hechos violentos, podemos ver que más del 60% de los homicidios intencionales suceden en la vía pública, en un espacio público, en una casa o en el sector, en un lugar privado, digamos, un 15%, y en el 2022, este año es particular, digamos, para el tema de la crisis carcelaria que se dio acá y que bueno, se mantiene. Se registra que un 3% de homicidios intencionales del 2022 sucedieron en los centros de privación de libertad. Tenemos otros lugares públicos con un 7% y otros lugares privados con el 12%. Quisiera centrarme en las dos últimas láminas para contarles también o dar cuenta de algunas características e información que se dispone en el registro de femicidios. Acá hemos consolidado la información desde agosto del 2014, fecha en la que el delito de femicidio fue tipificado en Ecuador, hasta noviembre del 2023. Igual acá vemos en cambio otra que cambia la interpretación de los datos o lo que los datos nos dicen. Tenemos que 7 de cada 10 víctimas fue herida por arma blanca, asfixiada o estrangulada. Y el lugar de ocurrencia, vemos que en mayor porcentaje, con el 35% de las víctimas, fue asesinada en su domicilio familiar, lo que significa que la víctima cohabitaba con su agresor. Y para finalizar, algunas de las características de víctimas y agresores para la información que disponemos del registro estadístico de femicidios. Vemos, por ejemplo, 49 víctimas eran niñas o adolescentes menores de 18 años. El 4% de las mujeres asesinadas que estaban en edad fértil estaban embarazadas. 44 mujeres eran indígenas, de las cuales el 71% tenía al menos un hijo. Y por el lado de un perfil de los agresores, podemos ver que 5 de cada 10 presuntos agresores tenían entre 18 y 34 años. El 16% de los presuntos agresores se encuentran prófugos. 122 agresores se suicidaron. Y también que de cada 100 víctimas de femicidio, 80 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Hasta ahí en mi presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pero muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fuiste sumamente detallada en las actividades de articulación, coordinación, que demuestran un claro liderazgo de la Oficina de Estadística, pero también esa capacidad de diálogo con otras instituciones que han mantenido a lo largo del tiempo. Y pues desde el Centro de Excelencia no tenemos más que agradecerles el reiterado liderazgo de pilotear con nosotros la implementación del marco estadístico de feminicidios. La verdad es que creo que tu presentación fue sumamente detallada y levantaste muchas preguntas, entonces te podríamos dar oportunidad durante la presentación del vicepresidente Franco si las revisas. Algunas son de mucho detalle metodológico y de criterios de validación y del proceso estadístico en sí. Quizá hoy la participación que estamos teniendo, y si vemos las preguntas en el chat, es muy rica y muy variada. Nos están preguntando de si tenemos políticas de prevención
de los homicidios. Nos están preguntando si tenemos algún ejercicio de capacitación a policías. Quizá la solicitud, alguna de las preguntas y de las intervenciones están siendo relativamente generales. Quizá no vamos a poder dar una respuesta a todas. Sin embargo, si nos permiten, o más bien si les solicitamos que pudieran ser más detallados sobre qué específicamente, en dónde, podríamos articular alguna serie de respuestas y dirigirlos a recursos existentes o iniciar conversaciones entre los panelistas o entre las diferentes instituciones que estamos participando. Finalmente, hoy eran como dos comunidades de dialogando. Una, la generación de estadísticas, la generación de información, pero también dialogando con instituciones que ejercen las diferentes responsabilidades y funciones en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Y quizá en este cierre de la sección de paneles, nuestro último panelista es el señor Adrián Franco, que el día de hoy es el chair del grupo de trabajo de la CEPAL, de la Comisión de Estadística de las Américas, y un poco en esta análisis que la señora me planteaba desde el principio, de que no hay que mirar solamente una estadística o un número, sino diferentes fases del proceso de procuración de justicia, donde advertía la eficiencia o la gestión de algunas instituciones. Nos parecía muy relevante tener la presencia del vicepresidente Franco para que nos compartiera una mirada regional desde las oficinas de estadística, desde sus papeles, pues desde su rol de coordinación con diferentes instituciones, pero también en el marco de este nuevo grupo de trabajo donde regionalmente hemos acordado trabajar para implementar unos lineamientos que recientemente publicamos en UNODC y acompañarnos en su implementación. Vicepresidente, bienvenido y gracias de nuevo. Adriana, muchas gracias. Primero que nada, muy buen día a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan el día de hoy. A mí me da mucho gusto estar aquí, desde luego con todas y todos ustedes, con Ángela Mé, con quien hemos compartido desde hace muchos años estos temas. Ella está cada vez más joven, yo cada vez estoy más canoso y me falta más cabello, pero no sé cómo le hace Ángela, es de sus secretos mejor guardados. Otro secreto muy bien guardado es, no sé cómo hace exactamente para tener esta muy relevante integración de información estadística sobre homicidios de todos los países. Para quienes recolectamos información, es verdaderamente complejo que todos los puntos estadísticos, todos los puntos de generación de información nos entreguen la información de manera homogénea, consistente, comparable, de manera oportuna, que sepamos qué dato va en una cajita, es decir, que ese dato que nos está proporcionando a alguien sea el dato que verdaderamente estamos buscando, que conceptualmente corresponda a un cajón. Y eso si lo hacemos a nivel país, yo imagino los dolores de cabeza que Ángela Mé durante más de la última década ha sufrido todos los años para proveernos de esta información tan rica como es el estudio global de homicidios. Ángela, va mi reconocimiento y felicitación por este trabajo a ti y a tu equipo que cada periodo nos entregas. Desde luego, Adriana del Centro de Excelencia, muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Me da mucho gusto también ver a Natalia Alvarado del BID, con quien también hemos compartido muchos temas a lo largo del tiempo, y a Verónica Cusco, que ha sido nuestra colega y compañera también en muchas de estas aventuras. Me da mucho gusto compartir este panel con 4 maravillosas mujeres. De verdad, me da mucho gusto. Bueno, antes de comenzar, y yo sé que hablar de homicidios es un tema triste, pero quisiera, porque si no después se me olvida, desear que todas y todos ustedes se encuentren muy bien de salud y desearles unas felices fiestas de este fin de año. Miren, voy a comenzar por una anécdota. 2019, en la ciudad Kuala Lumpur, fue el Congreso Internacional de Estadísticos del Instituto Internacional de Estadísticas. Y ahí, entre varios paneles que me tocó participar, hubo uno muy particular en el que tuve que compartir con mucho gusto con los estadísticos de Nueva Zelanda y Austria.
Y el tema en el que estábamos en ese panel era el tema de violencia contra mujeres. Yo presenté un dato en ese entonces de homicidios de mujeres. Y por las caras que me hacían mis contrapartes, colegas, pues no captaba yo bien la imagen de ellos. Al final, los dos, al final del panel, me dijeron, oye, a ver, no es posible que tengamos esos datos. En Austria y en Nueva Zelanda tenemos más o menos 80 y tantas defunciones por año, 70. Inclusive el de Nueva Zelanda estaba muy preocupado en ese entonces porque le había incrementado un 5%, eso quiere decir un homicidio o 2 al año. Y entonces, como no me creían, en mi computadora de nuevo, abrí los datos del INEGI y les expliqué. Les dije, miren, aquí está el total de homicidios al año. Si lo dividimos entre 365 días, eso quiere decir que yo en un día tengo los homicidios que ustedes tienen en un año. Aún así, con los datos enfrente, siendo estadísticos uno y el otro del Ministerio de Justicia de esos países, me decían, es que no es posible. ¿Cómo es posible vivir en esas circunstancias? Lo que quiero decir es que éramos 3 personas de un background, de una responsabilidad similar o distinta sobre el, pero con un mismo fenómeno que abarca nuestras sociedades. Y muchas veces una pregunta constante en el mundo es, ¿y cómo es el homicidio en México entonces? ¿No? El homicidio en México en los últimos años ha ido reduciendo, poco a poco las tasas van reduciendo, se va reduciendo el número de homicidios, va lento el proceso, pero se ha ido reduciendo, se contuvo y se va reduciendo en los últimos años. Aún así, déjenme decirles una cosa. Este seminario está planeado para durar 2 horas. En 2 horas, en nuestro país, por homicidio, fallecen 8 personas. En 2 horas. De las cuales 7 son hombres, una es mujer, probablemente, o de acuerdo al dato promedio, y 6 pudieron haber muerto por arma de fuego. De esas 8 personas en 2 horas. Ese dato de 8 personas es el número anual de homicidios de países como, si mal no recuerdo, como Singapur o como Chipre. Es decir, en 2 horas tenemos los mismos datos de un año contra los de dos horas. Entonces, la dimensión de homicidios, dimensionar homicidios es un fenómeno verdaderamente complejo y muy importante. Reiterar, en México, aunque está bajando, tenemos esas tasas. Ahora bien, otra pregunta constante es, bueno, ¿y en México todo es así? No. Tenemos estados, es decir, lugares del país donde la tasa de homicidios es de 2 por cada 100,000 habitantes. Yucatán. Tasas que algunos países de Europa o más desarrollados envidiarían. De verdad, envidiarían 2 por cada 100,000. Pero tengo estados donde tengo una tasa de 115 homicidios por cada 100,000, es decir, de las más altas probablemente del mundo. Tengo una ciudad que tiene más de 2,000 homicidios al año. Una ciudad fronteriza que tiene todas las complicaciones de todos los tipos de fenómenos criminológicos y sociales además. Entonces, el fenómeno del homicidio no es fácil de explicar. Es decir, cuando nosotros vemos una tasa nacional, ese dato simplemente los tiene que llevar a interesarnos por desagregar la información y por conocerla a mayor profundidad. Voy a compartir aquí una presentación, unas láminas para ayudarme en el tema. A mí, ahorita Adriana decía que quería que hablara de los grupos de trabajo, con mucho gusto, pero cada vez que me refiere para qué me invitó, me dice algo distinto, entonces no tengo problema, voy a platicarles de dos cosas. Una, algunas reflexiones sobre el estudio de homicidios, muy importante, y otra sobre algunos ejercicios que hemos estado haciendo a nivel América Latina y el Caribe, regionales, sobre 2 grupos de trabajo que son muy importantes y que complementan los datos de homicidio, que siguen la misma tendencia de generar información estadística útil. Bueno, entonces vamos a ver eso y unas reflexiones finales. Miren, lo primero que a mí me provoca el informe de homicidios, como lo refirió Ángela al principio, es irme a leer todo el documento, ir a subrayarlo, ir a rayarlo, ir a entender cómo se comportan los fenómenos, pero la primera lección que nos otorga el estudio global de homicidios es, una primera conclusión es, entre más desagregada la información,
más utilidad va a tener la información. Es decir, a nadie le sirve saber a nivel nacional que tuvo una tasa de 15 homicidios por cada 100,000. No, necesitamos saber la desagregación por hombres, mujeres, por sexo, por edades, por grupos etarios, por las diferentes circunstancias en las cuales nosotros podamos, para efectos de algo muy importante, no solamente saber el dato, hay que utilizar el dato, hay que utilizar los datos. Entonces, entre más desagregados tenemos los datos, que eso es algo que nos provee y nos ha ido proveyendo poco a poco el Estudio Global de Homicidios, más utilidad va a tener. Hablaban todas mis colegas que me antecedieron de manera muy generosa, hablaban de hacer políticas con perspectiva de género, políticas para infantes, para niños y niñas, para algunas víctimas, para personas en riesgo. Ya se hablaba y se destacaba por parte de Ángela y de Natalie en los hombres, en los jóvenes, hombres jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener esos datos. Aquí repito algunas láminas de los que presentaba Ángela, las dimensiones entre hombres y mujeres, y luego si vemos a las mujeres hay que meterse al dato de cómo mueren las mujeres, etcétera, etcétera. En el caso de los hombres, hay una pérdida muy importante que ustedes notarán en las poblaciones jóvenes de hombres. Tenemos en algunas regiones del país, subregiones y en algunas localidades, seguramente estamos perdiendo una gran fuerza de trabajo, porque es la edad productiva de las personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con observar cómo está cambiando esto. De hecho, con los demógrafos, una discusión que tenemos en el país es, está cambiando la expectativa de vida en muchas regiones por el hecho de tener este nivel de homicidios que en la región pues no se ha reducido. Una segunda idea que a mí me brinca rápido del informe del Estudio Global de Homicidios es cómo ubicar la estructura de los homicidios. No es lo mismo tener muchos homicidios cargados al crimen organizado que tener muchos homicidios cargados a la forma interpersonal del homicidio. Este es un tema constante en la discusión de los países, no solamente en América Latina, yo creo que en todo el mundo, pero en América Latina está muy concentrada y el Caribe, es qué tipo de homicidios tenemos y dónde se concentran. Las fronteras, por ejemplo, es un caso, las costas es otro caso. ¿Dónde se concentra el homicidio y por qué razones? En las grandes urbes, el homicidio en algunos lugares es un fenómeno prácticamente de las grandes urbes, o bien, en otros casos, de las zonas rurales, por ejemplo. En cada país, en cada región, el homicidio es completamente distinto y eso nos permite, en primera instancia, el Estudio Global de Homicidios, entender y conocer, porque no es lo mismo ir a un país y copiar la política exitosa que tuvo para la reducción de homicidios cuando la queremos implementar en otro país, pues no corresponde, simplemente porque el engranaje de la forma en la que los homicidios se dan no es la misma. Este gráfico que Ángela presentó es absolutamente relevante. Las tasas de homicidio y la mancha en este caso de crimen organizado, o bien de otras formas de crimen, por ejemplo, en los primeros 10 países. No siempre es el crimen organizado el que nos da estas altas tasas de homicidio, a veces nos dan otras formas de crimen. Entonces, la explicación o la ubicación del fenómeno de homicidio no corresponde de una manera homogénea. No podemos hacer una explicación homogénea entre todos los países del homicidio, es decir, no es el mismo problema y las mismas soluciones. Entonces, esto es fundamental en el aprendizaje. El uso de armas o la razón o la forma en la que mueren las personas es muy importante. Ángela asociaba el tráfico de armas al tema de los homicidios. Desde luego son dos fenómenos que parecen separados, sin embargo, cuando los juntamos empezamos a encontrar explicaciones a muchos de los fenómenos que tenemos. En el caso de México, decíamos 7 de cada 10 personas o de defunciones suceden por un tema de uso de arma. En efecto, vemos que no es el más alto. Aquí en el ejemplo de las gráficas está Honduras, muy cercano a Paraguay y otros países, pero es un fenómeno que hay que estudiar para la ubicación. Y una tercera idea que a mí me brinca muy rápido de este informe del Estudio Global es que nos ayuda a aprender, nos ayuda a entender. De hecho, hay un capítulo que se llama Entendiendo el homicidio. El tema es, a ver, miren, cuando hablamos con las autoridades, en la parte estadística, cuando hablamos con las autoridades, nos dicen, ya bajé el homicidio y automáticamente debería bajar la percepción sobre inseguridad. O ya bajé otros delitos
y debió bajar el homicidio y por lo tanto también la percepción de inseguridad. Conclusiones muy rápidas. Primera, el homicidio como tal, desde mi perspectiva, no es exclusivamente la única o la mejor, ni la mejor forma de hacer política pública para combatir delincuencia y violencia. El homicidio es una expresión social con todas las características que querramos, ubicada en un contexto, en un tiempo, en una sociedad determinada, pero no es la mejor forma. Y digo esto porque en muchos casos muchas autoridades dicen, vamos a hacer una política pública para mejorar la seguridad pública y lo único que ocupan es el dato de homicidio. Incluso para evaluar sus políticas públicas de seguridad ocupan el dato de homicidio. No, el homicidio tiene una naturaleza muy específica. Y entonces tenemos que entender que los homicidios o los datos de homicidio, como nos los presenta el estudio global de homicidios, tienen que ser complementados con encuestas de victimización, por ejemplo, con encuestas que midan las percepciones de inseguridad, que midan también la experiencia de las personas con otras cosas que suceden en el contexto, por ejemplo, con lo que observan que sucede en lo cotidiano, con aquellas cosas de actividades antisociales que también suceden alrededor de las personas o de las viviendas. Pero tenemos que comprender que el homicidio, que los datos de homicidio tienen que complementarse con otras cosas para tener un mejor entendimiento de lo que sucede en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esto es súper importante, complementar estos datos, pero el informe global de homicidios, el estudio global de homicidios, en mi concepción, es la puerta de entrada para empezar a tener lo demás. Yo creo que Ángela y su servidor durante muchos años pues yo me voy a permitir usar la palabra soñado con que los países tengan por lo menos esos tres instrumentos, tengan muy claros sus datos de registro de homicidios y otras manifestaciones delictivas, las encuestas de victimización que nos dan lo que los datos de registro no nos proporcionan y encuestas de percepciones sobre la inseguridad. Con esos tres elementos, si se utilizasen por parte de las autoridades, seguramente estaríamos hablando de otras condiciones en nuestras sociedades. Entonces, el ejemplo típico es este. Entender los fenómenos de manera distinta de las percepciones y la victimización de las personas, de lo que sucede al interior de las viviendas y fuera de las viviendas contra lo que sucede por efectos del crimen y de las manifestaciones específicas del crimen organizado, pues nos da estos bandazos que nos decía Ángela, suben y bajan. ¿Por qué? Porque la manifestación criminológica es distinta, mientras que tenemos otros fenómenos sociales mucho más duros de mover. Entonces, esto es muy importante. Ahora, me voy a mover a otro campo, y el otro campo es, le pusimos este título de innovaciones estadísticas en América Latina, por ponerle un título. En realidad estamos hablando de cómo generamos o cómo podemos generar información estadística en otras materias que complementan el informe de homicidios. Y me voy a referir a dos ejercicios. Uno de ellos es en el marco de la Comisión Estadística para América Latina, perdón, la Comisión Estadística de América, de la CEPAL, para toda la región. Seguramente muchas y muchos de ustedes saben que hay grupos de trabajo, y durante una década el INEGI de México ha tenido el honor de ser la cabeza de esos grupos de trabajo. Junto con el Centro de Excelencia hemos trabajado en diferentes temáticas. En los últimos 2 años, trabajamos en un tema que es fundamental, que es explorar las capacidades que tenemos en los países para generar información de los sistemas penitenciarios. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver los sistemas penitenciarios con homicidios? Bueno, pues déjenme decirles, nos hablaba hace un momento Verónica, de que muchos de los homicidios en Ecuador están relacionados con el sistema penitenciario. Si nosotros sabemos cuáles son las sanciones legales que ocurren a las personas que cometen delitos y que caen en los sistemas penitenciarios, y además cómo es la fenomenología dentro de los sistemas penitenciarios para el tema de homicidios, seguramente entenderíamos más de estas circunstancias, de esta relación. Bueno, este grupo de trabajo estuvo conformado por 5 países más el Centro de Excelencia. Trabajamos con todos los países de América Latina, pero lo más importante, lo que quiero decirles es lo siguiente. El documento está listo para su consulta. Es un motivador, es algo que motiva a los países
a conocer más de la estructura de sus sistemas penitenciarios. No está aislado de los trabajos muy importantes que ha hecho Naciones Unidas por la oficina de Angela Mee, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de sistemas penitenciarios. Al contrario, sigue los lineamientos que la propia UNODC nos ha planteado para hacer esta exploración. Y concentrarme básicamente en que el documento tiene como subrayado la parte metodológica, es decir, la parte de métodos que de los países podemos desarrollar o tener para el desarrollo de esta información, las capacidades institucionales que es central al documento y el trabajo que realizamos en materia de recursos, organización, métodos y difusiones, la parte de cómo se gobiernan estos sistemas, los retos y recomendaciones. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, algunos de los ejemplos de la información que recolectamos tiene que ver con los recursos que existen en las instituciones para generar información de los sistemas penitenciarios y están catalogadas. Cada país puede hacer una lectura de este documento y empezar a mover la estructura de sus estadísticas de su propio país para la producción de datos. En materia de recursos humanos, financieros, materiales, los perfiles de las personas privadas de libertad, cómo se registra la población, las edades, las características sociodemográficas, pero el estado procesal de las personas y por los delitos que fueron procesados. Las poblaciones específicas, las experiencias de las personas privadas de libertad, sus procesos de reintegración, la parte de seguridad y protección en los centros penitenciarios, la conducta y las medidas privativas de la libertad. El documento tiene una gran concentración, reitero, en la parte de capacidades institucionales, que es el objetivo central del documento, es motivar a los países a desarrollar estas capacidades institucionales. Y tiene que ver, reitero, con los recursos, la organización, el método y la difusión. Y la forma en la que nos coordinamos, eso es muy importante, desde la producción estadística con las instituciones que tienen a su cargo estas temáticas. Por ejemplo, en materia de capacidades institucionales o capacidades estadísticas o el desarrollo de capacidades, que es algo muy importante para la producción de información estadística en estas materias, en la materia, perdón, de este sistema penitenciario, y que nos lleva a varias etapas. La primera es la capacidad, generar capacidades institucionales, no solamente en los institutos de estadística, sino en las instituciones que tienen que generar estos datos. ¿Por qué? Porque al final del día, así como recolecta Naciones Unidas contra la droga y el delito, los datos de homicidio, de delitos, también recolecta datos de sistemas penitenciarios y vamos a recolectar más datos de sistemas penitenciarios. Es un tema muy relevante para entender la fenomenología de los delitos. Entonces vamos al desarrollo de capacidades, luego a las propias capacidades estadísticas, es decir, qué necesitamos para generarlo, y la otra parte es provocar que las instituciones utilicen la información que estamos generando. Algo que nos ha quedado claro a todos los que producimos estadística es llenar nuestras computadoras de datos con el mejor método, con la más alta calidad, tiene un valor cero si no se ocupa por las instituciones que tienen que resolver problemas públicos asociados a la información estadística que tenemos que generar. Entonces, una provocación muy importante tiene que ir con las instituciones de este caso, sistema penitenciario. Y el otro ejercicio que es más rápido para comentar es algo que apenas comenzamos este año, hace un par de meses, se presentó ante la misma Comisión Estadística de las Américas, fue aprobado por los países para generar una guía de referencia sobre registros administrativos de la Policía para América Latina y el Caribe, que guarda una clara relación con los datos de homicidio. En buena parte de los países de América Latina y el Caribe, como en otras partes del mundo, los que registran homicidios y todos los otros fenómenos delictivos son los policías. La pregunta es, ¿y cómo están registrando esos datos? Esa es la primera pregunta. Hay un documento muy importante que publicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que son precisamente los lineamientos para la producción de datos estadísticos. Lo que queremos hacer aquí son dos cosas. Una, ayudar a la implementación, a partir de este grupo de trabajo, ayudar a la implementación de estos lineamientos, pero también generar nuestros propios lineamientos, es decir, basados en esto, darle seguimiento y ponerle estándar para la región. El concepto que ocupamos mucho en América Latina, lo sabrán ustedes, es tropicalizar estas formas de hacer la estadística. Entonces, algo bien importante aquí es que en estos lineamientos estadísticos o en este estándar internacional,
Evidentemente también vamos por el tema de recursos, es decir, cuántos recursos tenemos de diferentes materias, de diferentes naturalezas para la producción estadística y las policías cuánto tienen. Las estadísticas de delincuencia, delitos penales, aquí obviamente va el homicidio y van todos los otros delitos, la parte de arresto y detención, las operaciones de incautación y otras tareas que realizan las propias policías, actividades que tienen las policías y la conducta de las policías. Al día de hoy tenemos inscritos a 10 países para ayudarnos a la construcción de estos lineamientos basados en los lineamientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De nuevo, México es el coordinador y el centro de excelencia es nuestra secretaría técnica. Entre los retos que tenemos para esto, decíamos algunos, es preguntarnos, hay muchas formas de registro. Cada policía a nivel nacional, pero así a nivel subnacional seguramente tiene una forma distinta de registrar cualquier tipo de actividad que registran. Entonces, la tipificación de delito, la clasificación internacional de delitos nos va a ayudar mucho en este proceso, los propios lineamientos de UNODC, en fin, toda esa infraestructura estadística nos va a ayudar para configurar la forma en que registran y la forma en la que deberemos estar registrando. Tener certeza de que los datos que se están reportando sean lo que dicen ser, la parte del vínculo conceptual y el dato que se está ejecutando. Y la calidad del dato, que es algo que los estadísticos tenemos tatuado aquí en la frente, es buscar permanentemente que los datos sean de la más alta calidad. Entonces, vamos a trabajar en esta guía de referencia sobre los registros administrativos de la policía en América Latina y el Caribe. Y decíamos, tenemos estos dos objetivos muy claros: la implementación de los lineamientos de producción de datos que emitió UNODC en América Latina y generar nuestra propia metodología mínima basada en esos lineamientos para mejorar los registros administrativos que producen las policías. Por último, yo quisiera llamar su atención sobre algunas reflexiones finales que concurren en lo mismo prácticamente para los homicidios que para los datos de prisiones y las policías. Y si ponemos otros fenómenos que ocurren lo mismo. El primer reto que tenemos en América Latina y el Caribe, me parece, y es algo discutido durante mucho tiempo, es el fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística y del sistema estadístico nacional. Verónica Cusco hace un momento nos narró cómo estructura Ecuador, su oficina estadística, cómo estructura su relación con las diferentes instituciones. Entonces, es bien importante que si queremos fortalecer la información estadística para tomar decisiones, tenemos como antesala el fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística. Eso es muy importante, y del sistema estadístico nacional. Y ello concurre evidentemente con el tema de los recursos humanos, de tecnología y financieros suficientes. En muchos países es muy común la conversación entre los titulares de estadística en el sentido de, oye, pues me recortaron presupuesto, oye, me restringieron alguna parte de mi mandato legal, oye, ya cambiaron al titular de estadística por cierta razón y hay una cierta inestabilidad. En fin, lo que tenemos que tener en claro es que si queremos resolver problemas públicos del tamaño, de la complejidad y de las dimensiones como son los homicidios, la violencia, el tema de tener una mejor capacidad penitenciaria, mejores registros, evidentemente el punto anterior es el fortalecimiento de estas capacidades humanas, tecnológicas, financieras para el Sistema Estadístico Nacional y en el centro la Oficina Nacional de Estadística. Otro punto es provocar desde cualquiera que sea nuestra posición, provocar que se tomen políticas públicas basadas en evidencia. Y basadas en evidencia significan muchas cosas, pero algo que significa también es, no podemos tomar decisiones, por ejemplo, con aproximadamente el 7 o el 10% de los delitos registrados, es decir, el delito registrado solamente. Tenemos que saber de qué tamaño es la cifra negra y tener una estimación más grande de los delitos. Tomar decisiones con el 7 o el 10% de todo el delito que verdaderamente registra, pues va a tener ese efecto, es decir, tiene un efecto hacia tener resultados también muy pequeños. Es muy importante tomar en cuenta que los datos con alta calidad estadística son costosos, sí. Necesitamos invertir, sí. Necesitamos hacer inversiones importantes en la generación de datos estadísticos, en el recurso humano, en los capitales, en los financieros, en la tecnología, sí, para poder tener buenas políticas públicas
basadas con buena evidencia, con una buena estadística. Y lo tenemos que provocar porque al final del día también las experiencias nos dicen que quienes toman decisiones no siempre las toman ni con evidencia, ni con buena evidencia, o la buena evidencia no les gusta y al final de cuentas deciden cualquier otra razón. Hay que ayudarnos y ayudarles a quienes toman decisiones a comprender los datos. Mucho del rechazo de los datos por las autoridades, yo creo que eso es algo de un aprendizaje de mucho tiempo, mucho del rechazo es porque no las entienden, no les gusta. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a comprender esos datos. Ese es parte de nuestro trabajo. Producir los datos con alta calidad, pero también ayudarles a entenderlos. Otro tema es aprovechar los registros administrativos, sí, pero también tenemos que empezar a ocupar otras fuentes. Me refiero en particular, por ejemplo, hace poco, junto con Ángela Mede y UNODC, presentamos en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas los lineamientos para las estadísticas de feminicidio. Y cuando hablamos de feminicidios, si solamente habláramos de los homicidios de mujeres con ciertas características para caracterizarlos como femicidios, nos quedaríamos así de cortos, muy pequeños. Entonces hay que ver los registros de los 911, de los servicios de emergencia, los registros de los hospitales, los registros de algunos mecanismos de atención a las mujeres. Es decir, en el ejemplo básico, pero muy importante de la violencia contra mujeres, de la violencia feminicida, se destaca que la necesidad de integrar diferentes fuentes de información para caracterizar un fenómeno es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, aprovechamiento estadístico de todas las fuentes para tener una mejor fotografía de todo lo que sucede. Algo muy importante es los estándares internacionales. Ya platicamos ahorita de los estándares internacionales de sistemas penitenciarios, de los estándares internacional en materia de registros de policía, el estándar internacional ahora en la medición de feminicidio, los de corrupción que estamos preparando también con UNODC, o que participamos con ellos para la preparación del manual para medir corrupción. En fin, ese estándar internacional es la guía principal con la cual nosotros tenemos no solamente que seguirla prácticamente como está hecha para comparabilidad, sino además tenemos que generar nuestros propios estándares. Es decir, nosotros tenemos que entender cómo construir nuestros propios estándares alineados a eso. Eso es fundamental. Y la cooperación con otras instancias es muy importante. Los estadísticos solos no podemos hacerlo. Hay cosas que podemos hacer solos, incluso sería muy raro, pero yo no imagino que una Oficina Nacional de Estadística construya, por ejemplo, una encuesta de victimización solita, allá sola, cerrada. Tiene que hacer copartícipes a las instituciones de seguridad pública, preguntarle por necesidades de información, preguntándole por el uso de la información, preguntándole por qué cosas le gustaría explorar, y ya está en la decisión técnica y metodológica y conceptual de la Oficina de Estadística cómo construye esas necesidades de información en variables en una encuesta, cómo hace la muestra, cómo selecciona la muestra, cómo lleva el proceso estadístico. Pero tenemos que coparticipar con todas las otras instituciones. Y en el registro administrativo de homicidios, por ejemplo, es claro que tenemos que participar muchas áreas, las fuentes de salud, las fuentes de policía, las oficinas de estadística, todas las oficinas tenemos que coordinarnos para tener los datos. Por ejemplo, en el caso de México, la Oficina de Estadística, el INEGI, junto con la Oficina de Salud, compaginamos siempre, todos los años, los datos de las defunciones y de ahí extraemos los datos de las defunciones por homicidio, que son los que reportamos precisamente al estudio global de homicidios. Pero también tenemos los datos de policía y no los negamos. Al final del día construimos esos datos y entonces ponemos las dos fuentes para que se puedan comparar. Evidentemente, todo esto es un proceso de largo alcance, pero el mensaje aquí es tenemos que invertir recursos para generar información estadística de alta calidad. Pues yo con eso terminaría, no sin ponerme a sus órdenes, agradecer de nueva cuenta su atención y agradecer a las organizadoras, Adriana, Ángela, de este muy importante evento, felicitar por haber tenido o porque tengamos ahora en las manos el estudio global de homicidios y nos toca ahora estudiarlo y entenderlo. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Adriana, a todas y todos, muy amables. Gracias, vicepresidente. La verdad es que los 4 panelistas han hecho mi trabajo de moderación extremadamente sencillo y extremadamente difícil a la vez. Sencillo porque no voy a tener oportunidad de hacer ni una pregunta, y difícil porque levantaron muchas
preguntas en el chat. Ángela, tenemos una restricción de 10 minutos por la interpretación. Me voy a tomar la libertad de darle 5 minutos de los que nos quedan a Ángela para que resuelva alguna de las dudas generales. No vamos a poder entrar a resolver las dudas de cada país, para que Vero y el vicepresidente Franco, en su caso, quisieran hacer en los últimos 5 minutos que nos quedan 2 reflexiones muy rápidas. Ángela, the floor is yours again. Thanks. Thank you, Adriana. And so I will maybe start. Gracias, Adriana. Si tal vez empiece con algunas de las preguntas que me hicieron hace rato. Y Adriana, bueno, también dejó esta idea de que desde luego los homicidios solamente es una parte de la situación que tenemos que entender y que tenemos que armar para poderla entender, tanto la seguridad urbana, pero también la seguridad de las comunidades, la seguridad de las familias y también para entender el crimen. Vaya, como Adriana estaba diciendo, los homicidios reflejan solamente una parte de la seguridad, pero hay que entender cómo es que se evoluciona la seguridad, pero también el homicidio solamente es una parte para entender el crimen organizado y el crimen. Y saben, en la UNODC recabamos, analizamos, organizamos todos estos datos para tratar de entender el crimen, en particular el crimen organizado, porque creo que es muy importante entender el impacto que tiene el crimen organizado, no solamente la violencia. Hay un impacto del crimen organizado en el ambiente. Por ejemplo, el Amazonas es un impacto, es un ejemplo. El impacto en los gobiernos, la corrupción, ya se estaba diciendo en la presentación, pero también, si quieren hablar, la corrupción de los sistemas políticos, independientemente de su democracia y de los desarrollos. Así que, bueno, todos estos niños, vaya, en cuanto a los homicidios, esto de los niños y las niñas, pero son estos los que murieron, pero ¿cuántos más están lesionados, atrapados? Y se crean todos estos círculos viciosos que no van a la escuela. Y de nuevo, Natalie mencionó este tejido social, cómo está afectando por la violencia. Y lo que buscamos, por ejemplo, en el crimen organizado, por ejemplo, está el tráfico de personas y se desatan una serie de preguntas con la violencia a los menores. Y desde luego, hay más de probablemente, algunos están relacionados con muertes. Sin embargo, mucho hay resultado de la violación justamente con los tráficos de personas. Así que vemos que cuando analizamos cómo los traficantes de personas operan, sabemos que mientras más organizadas están las mafias, hay una que inclusive impone toda la violencia a los inmigrantes que están traficando, así que también es muy fácil que los migrantes que están entrando en este tráfico de personas, bueno, sean afectados. Así que realmente necesitamos entender todo eso. Y también pensando en este mundo digital, cuando pensamos para entender el crimen y qué tan bien se puede organizar el cibercrimen o el crimen, estos temas que están surgiendo, surgió una pregunta del impacto de la transformación digital de los homicidios. Y de nuevo, es lo mismo que hemos tenido en la sociedad en general. Tenemos algunos desafíos y otras oportunidades. Y los desafíos están relacionados con la violencia que se perpetra en las plataformas digitales, pero de nuevo, puede ser más fácil poner a las personas y, bueno, normalizar la violencia en algunas plataformas. Y, bueno, eso también se traduce a una violencia física, aun cuando hay mucho más investigación que tenemos que hacer para entender esto. Y también hay un impacto a largo plazo relacionado con la digitalización, que es la pérdida de los ingresos. Tal vez está la transformación de los mercados y, bueno, se marginaliza, entonces tenemos que ver la marginalización de varias personas. Esta marginalización, sabemos que realmente hay investigación que muestra que hay un impacto de la violencia. Así que, pero bueno, claramente es la digitalización también una oportunidad, porque esto nos trae educación, puede ser una oportunidad justo para la educación y para combatir el crimen organizado. Y voy a presentar el reporte de homicidios en Nueva York, como una comité de Jamaica, que ahí estaban trabajando bastante sobre las plataformas digitales para prevenir
y también fomentar la educación para prevenir la violencia. Y luego, nada más para resaltar un par de puntos más, si me permites. Uno de ellos está en los aspectos lógicos, cómo vamos a reunir la información, los datos. Y tal vez el continente americano es uno de los más poco homogéneos. Hay todo tipo de inconsistencia. Y también inclusive en los códigos criminales y como la definición de homicidios. En el continente hay una especificación de los datos donde no siempre está armonizada. Así que lo que hacemos es, tenemos una definición estándar que incluye, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de la ley. Tal vez eso es una cuestión, desde una perspectiva internacional, esto es un homicidio intencional. Aún algunos países que no están incluidos en los números, que no están en lo que incluye el homicidio, pero trabajamos con países para tener algunos datos, para poder incluir todos estos elementos conforme vamos trabajando con otros países también. Bueno, lo último sobre los niños. En el reporte que Adriana mencionó y que nos mostró también algunos datos sobre los niños, una de las cosas que no me sorprende, pero que bueno, también considero que es interesante saber la violencia sobre los niños. ¿Qué tal cuando hablamos de niños? ¿Van de 0 a 10 o cuáles son las edades, no? Y sobre todo, eso también tiene una relevancia sobre la salud mental y de nuevo, eso sucede en todo el mundo. Y en esos primeros años hay una situación, bueno, los niños pareciera que tienen más o menos, hay algunas partes del mundo donde las muertes inciden un poquito más en las niñas recién nacidas que los niños, pero no varía tanto. Y luego hay un punto donde empiezas a ver esta división, donde los niños tienen una tasa mayor de homicidios. Y es interesante ver que para el continente americano, la edad a la que empiezan esta situación, eso significa cuando la violencia y los homicidios empiezan a estar fuera de su casa. La edad fluctúa mucho en el continente americano, en los niños. Así que realmente eso indica cómo la manera en que los niños en el continente americano están expuestos a la violencia fuera del hogar y al crimen, etcétera, que por ejemplo se puede tener en otros lugares. Así que bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, Ángela. Vero, 2 minutos. Es un reto mayúsculo, pero Muchas gracias a todos por sus preguntas. Traté de responderlas por la opción que nos da acá la sala. Sin embargo, igual puedo compartirles mi contacto para algo que se quedó sin dar respuesta. Yo únicamente quería dar como manera de conclusión, nosotros desde el instituto consideramos que el fortalecimiento de la recopilación de la información estadística, sea de registros administrativos a través de encuestas u otras operaciones de estadísticas, y en este caso particular sobre homicidios intencionales, es un paso fundamental para guiar tanto la creación de políticas públicas enfocadas en las diferentes aristas como la prevención y también destinadas, programas o planes que permitan atacar este fenómeno de la violencia y de los homicidios intencionales. Por otro lado, el trabajo conjunto de las instituciones, si bien en el espacio que nosotros les hemos contado, el INEC lidera y coordina, el trabajo más fuerte lo hacen las instituciones que son proveedoras de la información, que producen esa información, como les decía, la Fiscalía, la Policía, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, y trabajar en esta mesa, digo, sentarnos en un mismo espacio, las instituciones, y vamos con una misma visión, una misma misión de mejorar la calidad de los registros y de reportar información de calidad, oportuna, confiable para los tomadores de política pública. Nos ha costado al inicio, sí, nos ha costado como digo, el sentar en la mesa a instituciones que son de la función judicial, con instituciones que son de otras funciones del Estado, por ejemplo, nos ha costado, pero cuando tenemos ese compromiso, creo, y también esa voluntad, no solo técnica, sino también esa voluntad política, se pueden avanzar en los procesos. Finalmente hay retos muy grandes en todos los países, creo, como el tema de recursos, que ya Adrián lo mencionaba, entre otros, metodologías y demás,
pero hemos podido ir como país avanzando en mejorar la calidad y completitud también de la información de un indicador tan sensible como los homicidios intencionales, y además agradecer también al apoyo que nos va a dar la UNDOC y ONU Mujeres para el pilotaje del marco estadístico. Para nosotros es muy importante ampliar la construcción de indicadores que nos permitan visibilizar otros fenómenos como el asesinato de mujeres por razones de género, si bien ahora tenemos femicidios, pero estamos muy animados y entusiasmados de este trabajo que vamos a estar realizando con ustedes. Eso nada más como reflexiones finales. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Adrián, te pediría un minuto. Amablemente el equipo del BID contestó por el chat, entonces si nos das un minuto para que me des medio minuto a mí para terminar con algunas preguntas de house cleaning. Muchas gracias, Adriana. Pues primero agradecer las presentaciones de las colegas que yo no me he permitido aprender. Miren, yo quisiera llamar su atención sobre algo. Yo creo que todas y todos aquí conocemos algo que se conoce como los reportes de riesgo país. Cuando se publican los reportes de riesgo país, los más globales, ¿qué es lo que sucede en los países? Las bolsas bajan, suben, la economía se conforman, las secretarías de economía, los ministerios de economía se mueven, los departamentos del tesoro se mueven, es decir, todo mundo se mueve alrededor de un informe de riesgo país. A mí me gustaría que el informe, el estudio global de homicidios, provocara algo similar en los países. Es decir, que cuando se publica el estudio global de homicidios, todas las personas estuviéramos preocupados y preocupadas por conocerlo, por entenderlo y por utilizarlo. Inclusive por replicar su estructura al interior de nuestros países. El informe global de homicidios no puede hacer todos los datos a nivel subnacional, por ejemplo. Hace algunos casos, pero a nivel subnacional es el entendimiento del homicidio en las partes rurales, en las urbanas, en algunas ciudades, en las costas, en capitales, en zonas de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante aquí es conocer el estudio global de homicidio, entenderlo, ocuparlo y provocar su utilización, provocar su uso en las políticas públicas. Yo con eso me quedaría y agradecería la oportunidad de verlas y verlos a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Simplemente para el cierre, agradecer, informar que en el Centro de Excelencia estaremos trabajando en la traducción del informe al español. En cuanto lo tengamos, lo difundiremos y lo pondremos a su disposición. Y si nos permiten nuestros panelistas, las presentaciones las difundiremos también en el Centro de Excelencia. Y yo creo que una de las cosas que estuvo saliendo a lo largo de las conversaciones es que tenemos recursos, por ejemplo, la clasificación internacional de delito, y no la conocemos o no la hemos, o todavía nos faltan otras personas por la que llegar, y quizá trabajar con los 4 panelistas para habilitar una serie de vínculos que facilite a las personas que participaron hoy poder acceder a los recursos que hoy tenemos disponibles. Y quizá agradecer, vicepresidente Franco, que hubo mucho, Ángela, la solicitud de dónde está el portal de datos de UNODC, el equipo de Viena lo puso, pero quizá llamar la atención que el vicepresidente Franco usó ese portal de datos para describir algunos de sus insights y provocar también la discusión a los participantes hoy de que la información ya está disponible y que pueden utilizarla para hacer análisis específicos en sus contextos e instituciones particulares. Pues sin más me despido, muchísimas gracias, y recuperaremos las preguntas y las intervenciones que tuvimos para generar una agenda de conversación y diálogo en 2024. Ángela, muchísimas gracias por la provocación, por el esfuerzo de todo el equipo en Viena y porque nos das muchísimo margen de actividades en la región. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de año. Thank you. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.